Quiero iniciar mi intervención parafraseando a Chesterton, que venía a decir que la vida es como un río. En cuanto paras de nadar, la corriente te arrastra. Y esto es precisamente lo que ocurre con la investigación y desarrollo. En cuanto dejas de investigar y desarrollar productos, la competencia te saca del mercado. El furioso avance de la tecnología impulsa a las empresas de todos los sectores a estar comprometidas con la innovación en una carrera sin precedentes. Para aumentar sus negocios, las empresas deben no solo ser más inteligentes, más rápidas, más ágiles en su enfoque de la innovación, sino también deben transformar la forma en que protegen sus innovaciones. En medio de esta carrera de alta velocidad, la atención de las empresas y los Estados que otorgan a la protección de los derechos inmateriales puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. La explotación de los derechos sobre marcas y diseños exige un entorno dominado por la confianza en las normas jurídicas y en la eficacia de los instrumentos de defensa frente a la usurpación de esos derechos. Dado el volumen de estas usurpaciones, voy a centrarme en dos partes. Una, los efectos directos de la falsificación y los efectos indirectos. Voy a ir un poco rápido. En cuanto a los efectos directos, es decir, los que afectan directamente a la marca, el primer efecto es que reducen las ventas. El producto falsificado implica una reducción de las ventas del producto original. Resulta difícil cuantificarlo, porque estamos hablando de estos productos se comercializan en la clandestinidad y de ahí existen pocos datos. Sin embargo, algunos estudios estiman que las empresas de ciertos sectores pierden alrededor del 22% de sus ingresos debido a las falsificaciones. También otro efecto es la pérdida del prestigio y deterioro de la imagen de marca. El gravísimo perjuicio se materializa en el subconsciente del cliente, que, por un lado, imputa a la marca original la falta de calidad del producto falsificado y, por otro lado, se diluye la exclusividad de la marca al poder ser adquirida por cualquier persona con independencia de su estatus. Otros efectos son la disminución de ingresos vía royalties, porque no pagan ningún royalty o porque los que lo pagan bajan la cuota debido a la falsificación. También se desincentiva la inversión en ese país. En los países con mayores tasas de falsificación las empresas invierten menos dinero. Y, por último, se incrementan los costes también dedicados a combatir la falsificación. Costes de abogados, campañas de concienciación, de sensibilización, depósito y destrucción de productos, como decía Gerard anteriormente. En fin, una serie de gastos directos para las empresas. Pero vamos a ver ahora, hacer un repaso rápido de 9 efectos que se provocan a la sociedad en su conjunto. Lo primero es la disminución en la inversión en I+D en ese país. Si las inversiones y las creaciones resultantes de esa investigación no se encuentra óptimamente protegida o su infracción resulta sencilla, se desincentiva la inversión en ese país. La inversión irá a otro país que sea más eficiente en esa protección. Otro efecto es la financiación del crimen organizado. La falsificación y piratería han atraído la atención del crimen organizado al ser actividades altamente rentables y con riesgos muy bajos. Estas actividades transfieren los rendimientos económicos al proveedor de los servicios, de los productos y servicios ilícitos, es decir, no al verdadero titular del derecho, sino al proveedor del producto falso. Y se puede concluir que estas rentas de origen ilícito pueden ser usadas para financiar otras ramas del crimen organizado, como se ha podido demostrar. Se producen también daños al medio ambiente. Daños al medio ambiente tanto en el proceso de fabricación de los productos, en los países de origen, pero también en el proceso de destrucción de esos países en el lugar de destino. En el caso de España, pues nos encontramos con que esa destrucción de productos va a implicar riesgos para el medio ambiente por la escasa calidad o ninguna calidad o toxicidad de los productos falsificados. También se produce pérdida de empleo. El empleo se traslada de las empresas titulares de los derechos de propiedad industrial, se traslada a las fábricas dedicadas a la producción de las falsificaciones. Es decir, una sustitución del empleo de los países avanzados titulares de derechos al empleo en los países en los que se dedican a falsificar.
También hay otro traslado de empleo que es dentro del mismo país, de las empresas tradicionales y legales que operan en el país a las empresas clandestinas en ese mismo país. Otro efecto es la pérdida de inversión extranjera, muy similar a la inversión de las empresas que decía antes respecto a cada uno de los países. En los países del G20 se pierden en impuestos y tasas dejadas de ingresar por culpa de la reducción de la inversión extranjera más de 5.000 millones de euros por año, en total del G20. Otro efecto son los daños a la salud pública y seguridad ciudadana. Son productos que no han pasado ningún control de calidad, no han sido testados y eso implica automáticamente un riesgo para los consumidores. Se falsifica hoy cualquier tipo de producto. No solo son empresas de productos de lujo, sino productos médicos, sanitarios, piezas de avión, frenos de coche, cosméticos, es decir, cualquier tipo de producto se falsifica. Se produce también una pérdida de ingresos del Estado por el impago de impuestos. Quien se dedica a las falsificaciones operan a espaldas del Estado sin abonar ningún tipo de impuesto, tasa o contribución. Se estima que los Estados miembros del G20 dejan de ingresar, en concepto de impuestos, la cantidad de 62.000 millones de euros al año. Otro efecto, mejor dicho, es el mayor coste de la investigación criminal. La investigación de este tipo de delitos supone a las economías del G20 aproximadamente más de 20.000 millones de euros al año por cada 1% que se incrementa el índice de estos delitos. Y, por último, otro efecto son los mayores costes para la seguridad social y la salud pública. No solo por las muertes que se provocan en algunos casos, sino también por los tratamientos médicos que ha de darse a los pacientes afectados. Quisiera concluir con 3 ideas principales. La primera es que la falsificación de marcas no es un delito aislado, sino es el epicentro de un conjunto de delitos. Delitos contra la libertad, contra los derechos de los trabajadores, delitos contra el medio ambiente, delitos de inmigración ilegal, contrabando, falsificación documental, corrupción, fraude fiscal, blanqueo de capitales y otros muchos delitos. La segunda conclusión sería que resulta imprescindible la intervención penal para combatir este fenómeno. La acción penal resulta evidente por la especial vulnerabilidad de estos derechos en el actual escenario mundial, marcado por los avances tecnológicos, la irrupción del crimen organizado con sofisticadas estructuras transnacionales, la existencia de delincuencia anexa a la falsificación de marcas, etc. En este escenario, la vía civil o administrativa resulta claramente insuficiente. Y, por último, la tercera conclusión es la necesidad de mejorar el aspecto humano de los operadores jurídicos. La regulación legal, sustantiva y procesal en materia de propiedad industrial no puede funcionar adecuadamente sin la formación específica, el convencimiento, la concienciación, la entrega y la diligencia de las personas que intervienen en su aplicación. Estoy hablando de policías, jueces, fiscales, abogados, titulares de marcas. Las reformas legales, por más perfectas que puedan parecer, suelen acabar fracasando no por defectos de los instrumentos legales al alcance de los operadores, sino por la falta de convicción de dichos operadores sobre la utilidad social de esos instrumentos. De ahí que resulte tan importante la celebración de jornadas como esta para aumentar la concienciación y sensibilización general de las circunstancias reales en las que se producen esos delitos y la necesidad de contar con instrumentos eficaces. Esto es todo. Gracias.